Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Apologética. La verdad los hará libre. El día de hoy está con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas, que le transmitimos desde Panamá. Y estamos muy felices de poder nuevamente compartir un tema interesante con cada uno de ustedes. Ustedes probablemente recordarán que en el último programa estuvimos hablando del origen de la Biblia, un tema interesantísimo, y que mi hermano Adrián en ese momento les comentó de que en un segundo programa íbamos a continuar hablando de otro tema que también es de palpitante actualidad, que es el tema de los libros deuterocanónicos. Hoy esa realidad se va, o eso se va a hacer realidad. Hoy vamos a hablar de los libros deuterocanónicos. Adrián. Eso es así, como siempre nosotros hacemos en los programas, tratamos de, lo primero, hacer la reflexión y el llamado a que si no tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior, saquen su espacio para poder verlo. Y segundo, que siempre aprovechamos para exhortar a que estén pendientes a los próximos programas, que siempre nos gusta dar en los temas una pincelada de lo que estará viniendo en los próximos programas. Así que aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior sobre el canon bíblico, vieron que nosotros dimos algunas luces de lo que íbamos a estar hablando en este programa de hoy sobre los deuterocanónicos. Así que esperamos que estén pendientes, como siempre decimos, lápiz y papel en mano, pendiente para que apunten, para que una vez toda esta información ustedes la reciban en su hogar, cuando saquen su espacio con calmita, puedan verificarla, contrarrestarla y así usted mismo sacar sus propias conclusiones. Nosotros simplemente brindamos la información y ustedes sacan la conclusión. Sí, Adrián, y entonces hay un aspecto muy importante que le decimos a todos. Sabemos que desde nuestros distinguidos hermanos que comparten con nosotros aquí en este programa Apologética, la verdad los hará libre, hay de dos tipos. Los primeros son los que les gusta la apologética y conocen, y hay otros que están aprendiendo. En ambos casos le pedimos que siempre recuerden que es importante compartir estos programas. No para que Adrián y yo nos beneficiemos, porque Adrián y yo no recibimos ningún beneficio, diríamos, económico de esto, sino para ayudar a tantos hermanos que muchas veces están confundidos, no encuentran respuesta, no saben cómo conversar sobre estos temas, y nosotros hacemos este programa. Una de las cosas más curiosas, Adrián, que a mí me gusta de vez en cuando recordar, y es el hecho de que nosotros como apologistas no estamos buscando novedades. Nosotros lo que estamos tratando es de informar. Yo tengo, por ejemplo, 25 años de ser apologista y son incontables las veces que he dado, por ejemplo, el tema de las imágenes, porque no se trata de dar algo nuevo, sino de aclarar a las personas que tienen dudas. El que ya sabe, perfecto. El que ya tomó una posición, se lo felicitamos. Pero hay personas que tienen dudas, y para esas personas que tienen dudas, nosotros repetimos una y otra vez el mismo tema. Ese es el parte del apostolado de la apologética, porque cada día nacen personas nuevas, cada día hay jóvenes nuevos, cada día hay personas interesadas en la fe y que tienen la misma duda que probablemente usted al inicio tenía. Adrián. Incluso si aquellos que han tenido la oportunidad de ver esta serie de programas desde el día número 1, cuando comenzamos con la iglesia que Cristo fundó, si se fijaban, lo primero que el hermano Roquel trajo fue el ejemplo del hermano Chente, una persona que vivía sin fe, sin creencia, sin religión, que de la noche a la mañana decide seguir al Señor, y cuando en el barrio todo el mundo se enteró, todo el mundo le fue a hablar del Señor. El detalle cuál fue, que cada cual le iba a hablar de su propia religión y cada cual le hablaba de su propia verdad, y cuando vinieron a ver confundieron al pobre Chente, y muchas veces afuera hay muchos hermanos que son ese hermano Chente, que todo el mundo le habla de Dios a su manera y no saben quién es el que tiene la razón. Y es por eso que nosotros compartimos este programa. ¿Para qué? Para que conozcan a plenitud la revelación del Señor en una sola iglesia que Él se encargó de edificar. Y es que así es que los hemos estado llamando paulatinamente, desde la fundación de la iglesia, en los fundamentos que la hizo, esa sucesión apostólica, esa recopilación de las Sagradas Escrituras. Y hoy damos continuación para llevar a plenitud lo que es ese canon bíblico. Bueno, posiblemente, hermanos, a ustedes que nos están viendo en estos momentos, se preguntan, bueno,
¿Qué es eso de los deuterocanónicos? Porque hay personas que efectivamente a veces este tema como que no es muy popular porque es difícil expresarlo muchas veces en un título, pero básicamente se refiere a eso que usted probablemente ha vivido, que hay gente que habla que hay una Biblia católica, hay una Biblia protestante, y unos dicen, no, a ti te faltan libros, otros dicen, no, a ti tú tienes libros que no son inspirados, entonces queda uno un poco extrañado. Yo todavía conozco gente que está extraña y dice, yo siempre pensé que había una sola Biblia. Entonces, ahí vamos a aclarar ese tema, si es verdad que hay una sola Biblia o por qué hay tal diferencia, Adrián. Y otro detalle, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración, como dice el hermano Roquel, que muchas veces cuando alguien se topa con una Biblia, ya sea con todos los libros o con libros de menos, cuando se topa con esta situación, muchas veces entran en conflicto por el aspecto, primero, de que quizás desconoce esta información que hoy les vamos a brindar, o podemos llevarlo al otro extremo, que conoce la información, pero ahí entonces es que adoptan posturas. Y ahí es donde es importante que conozcan esta información que nosotros vamos a estar brindando, de modo que puedan hacer un sano juicio de modo objetivo, de modo respetuoso y de manera que puedan compartir la información a aquel que no sabe, que eso es una obra de misericordia a la cual tú y yo estamos llamados. Así que repetimos, lápiz y papel en mano para que puedan sacar provecho de esta información, porque aquí comienza el viaje y nos vamos a gozar en cantidad. Bueno, Adrián, entonces yo empezaría diciendo que lo primero que tenemos que aclarar que efectivamente hay una sola Biblia. No hay muchas Biblias. Hay una sola Biblia y vamos a explicar por qué. Porque efectivamente tenemos que partir todo de esta premisa. Hay una sola Biblia y la estableció la Iglesia Católica. No había otra en cuanto a nosotros como cristianos. Los hebreos que no aceptaron a Cristo, no creyeron a Cristo, ellos se quedaron con unos libros que ellos consideran inspirados. Algunos nosotros sí, otros no, pero nosotros tenemos que tener esa claridad. Cuando hablamos de Biblia para nosotros se refiere a un conjunto de libros que se componen entre lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, que viene de la Antigua Alianza, y Nuevo Testamento, que son los después de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a esta vida terrena. Entonces, eso tenemos que aclarar. O sea, en ese sentido hay una sola Biblia, que está compuesta por 73 libros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aclarar. Hay circulando por ahí Biblias que le faltan 7 libros, ¿no? Entonces, ahí poco a poco vamos a ir hablando de eso, pero eso, como diríamos, Adrián, para establecer como un punto de partida. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es ir allá, si tiene en casa una Biblia, rápidamente ir a buscar para ver si usted tiene una Biblia completa o usted tiene una Biblia incompleta que le faltan 7 libros. Adrián. Y aprovechando el momento, como siempre hacemos durante los programas, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior donde nosotros hablamos del desarrollo del canon bíblico, pudieron ver históricamente cómo fue que se desarrolló el mismo, que no fue un invento, que no fue que lanzaron todos los papiros al aire y los que cayeron en lugar específico fueron los que escogieron, no. Hubo un desarrollo que claramente invitamos a aquellos que no pudieron verlo, que vean el programa anterior para que entiendan toda esta información que el hermano Roquel y yo ya dimos. Por eso es que nosotros siempre damos esas pinceladas para que conozcan y van a entender cómo en el antiguo pacto los judíos tienen lo que le dice la Torá y la Taná, donde ellos tienen sus 39 libros, donde ellos tienen lo que son los libros inspirados para ellos. Y posteriormente verán cómo la iglesia hizo esa compilación de libros. Ya para el siglo IV, V ya estaban determinados todos los libros. Entonces, volvemos y repetimos, esto no es algo que tiraron a la suerte, no es algo que jugaron Team Marín de los Tingües, no, no, no. Esto fue algo a través de los siglos que se fue recopilando con la autoridad que proviene del Señor. Y hoy vamos a hacer la aclaración de por qué es este tema tan y tan controversial que siempre surge sobre los libros deuterocanónicos. Muy bien, Adrián, yo procedería a explicar fundamentalmente lo que estamos hablando ahora y es lo siguiente. Fíjense una parte importante. Partamos haciendo un resumen hacia atrás. Jesucristo, cuando estaba en su vida pública, en su vida terrena,
no existía unanimidad en cuanto a qué libros eran inspirados o no. Básicamente había diversas opiniones. Lo que todos estaban de acuerdo que el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia que se considera que fueron escritos por Moisés, eso sí todos aceptaban como que estaban inspirados. Pero para su sorpresa, probablemente muchos libros que nosotros consideramos y que llamamos proféticos, otros llamamos históricos, otros llamamos sapienciales, no había esa unanimidad de decir que era palabra de Dios o no. Así que ese era un panorama fundamentalmente del pueblo judío en ese momento. Ahora, lo que sí era cierto es que en cuanto del punto de vista idiomático, habían 2 versiones. Una que era la versión que estaba en hebreo, ¿no? Y que le llamaban palestiniense, y había una segunda versión que es la versión de los 70. Esa versión de los 70 fue escrita, se tomó según la tradición, más o menos un siglo, entre 350 y 250 antes de Cristo. Acuérdense que las fechas de Cristo van en descenso hacia cero, así que empezaron el 350 y terminaron más o menos el 250. No son fechas exactas, pero es para dar una idea solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que se convocaron 72 hebreos eruditos para que no solo seleccionaran qué libros el pueblo judío consideraba como inspirados por Dios o eran parte de su sagrada escritura, sino que la tradujeran del hebreo al griego. Y ese trabajo se completó y a esa versión se le empezó a llamar popularmente como la versión de los 70 o la Septuaginta. Entonces, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba en su vida terrena, teníamos esas 2 versiones, en hebreo y la griega. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia idiomática aquí, Adrián y distinguidos hermanos? Es que hagamos la analogía, ¿no? Vamos a decir que es como ahora mismo en América, ¿no? América en su conjunto. Usted en América, usted si domina básicamente 2 idiomas, usted se puede comunicar con muchas personas. Si usted habla español y habla inglés, eso es lo común, ¿no? Pues usted puede estar incluso en Canadá, donde hablan francés, pero probablemente la gente hablará inglés y entenderá inglés o español. Y viceversa, usted puede estar en un país como Brasil, donde tal vez el español no es el idioma oficial, pero probablemente hablando español o inglés, usted se pueda comunicar. ¿Por qué? Porque son idiomas muy conocidos, muy extendidos. Entonces, algo parecido ocurría en la época cuando Jesús tenía su vida terrena. Estaba el griego, que vendría siendo como el inglés actualmente, que es un poco más comercial o universal, y estaba el latín, que era el idioma del imperio. Pero en esos 2 idiomas que estaban vigentes en ese momento se utilizaban. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los apóstoles obedecen a Jesús y salen a predicar, ¿qué encuentran? Se van a encontrar y hagamos la analogía, ¿no? Para hacer la comparación. Digamos que fueran a predicar con un territorio como América. Bueno, tal vez encontraron un gran territorio que hablaba griego, pero tal vez encontraron otro territorio que no hablaban griego. Pero las personas conocían el griego porque era un idioma que se utilizaba. Entonces ellos tenían que predicarle tanto a los hebreos como a los ciudadanos paganos en un idioma que ellos manejaran, que era el griego. Entonces, cuando ellos salieron a predicar al mundo, entonces ellos usaban esa versión de los 70 y cuando citaban la escritura, estaban hablando precisamente de esa versión de los 70. Adrián. Me gustaría compartir una informacióncita tomando en consideración todo lo que has comentado para beneficio de los hermanos. Y es para que ellos entiendan que ya desde el año 600 antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, ya estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de los libros sagrados. Entonces, ¿qué criterios utilizaron los judíos para fijar esa lista de libros sagrados? Pues lo primero es que debían, ¿verdad?, los libros sagrados entre los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Habían varios escritos que los hermanos tienen que tener en consideración, ¿verdad?, que parecían dudosos en asuntos de fe e incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de su lista oficial. Otro detalle que los hermanos tienen que tomar en consideración es que aceptaron solamente los libros sagrados escritos originalmente en hebreo o arameo. Y aquí es donde entra el detalle de que los libros religiosos escritos en griego
ellos los rechazaron por ser libros muy recientes o de origen no judío por el aspecto del idioma, como nos comenta el hermano Roquel. Entonces, este último dato es muy importante porque de ahí es que viene después el problema de la diferencia de los libros. Así es que ellos pues vienen y fijan su lista de libros que ellos entendían que era verdaderamente inspiración divina y entraron en la colección de la Sagrada Escritura de ellos. Incluso esta lista oficial de los libros inspirados, ellos le van a dar con el tiempo ese nombre de canon o libros canónicos. Y recordamos como en el programa anterior que esa palabra canon significa regla, norma, y que quiere decir que los libros canónicos reflejan la regla de vida o la norma de vida para quienes creen en estos escritos. Es importante reconocer que todos los libros canónicos de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo o arameo, ¿verdad? Porque esos eran los idiomas, como comentaba el hermano Roquel. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Que ya en ese primer siglo de nuestra era, que cerca del año 90 de Cristo, pues ahí es que ellos tienen, como dice ahorita, el canon de Palestina o el canon de Jerusalén, para que los hermanos puedan recopilar toda esa información y tener un macro de lo que estamos compartiendo. Y Adrián, mira una cosa interesante que lo que estamos nosotros comentando, y es la siguiente. Primero quisiera pedir disculpas y aclarar que la fecha me equivoqué, no es 350, sino es 250 a 150, ¿no? Sí, Es la fecha, aunque eso no es tan relevante para el tema que estamos hablando, porque el punto para nosotros es cómo surge este aspecto de la diferencia. Fíjense, quisiera compartirles con ustedes para que ya sepan de partida, porque algunos preguntan con mucha frecuencia, oye, ¿y cómo yo sé que mi Biblia es católica? Bueno, el primer paso es buscar en el Antiguo Testamento y fijarse si están los libros de Baruch, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría Sirácida o Eclesiástico. Son diferentes nombres, ¿no? El libro de... Entonces, si estos libros usted lo tiene en su Biblia, es el primer paso para ver si su Biblia es católica. Después vamos a dar algunos otros datos, pero es un tema. Entonces vemos que hay 7 libros, ¿no? Que hay de diferencia. ¿Por qué? Porque en los cánones que mencionamos que el pueblo hebreo tenía en ese momento y que no había unicidad, universalidad en cuanto a la decisión, en la versión de los 70 tenían todos estos libros y en la versión palestiniense no tenían estos libros. Ahora, ¿qué ocurrió? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ocurrió? Bueno, lo importante fue que mientras el cristianismo no surgió, había paz, ¿no? Ellos tenían sus discusiones internas, pero no había un problema tan serio en ese sentido, sino ellos se hubieran reunido para definirlo, pero no, ellos consideraban, bueno, que esos libros pues, no hacían daño a nadie, ¿no? Entonces, los hebreos de la diáspora usaban la versión de los 70 para leer su Biblia en griego, en su sinagoga, en sus reuniones litúrgicas, y los de Israel leían en hebreo lo que ellos llamaban las escrituras. Entonces, efectivamente, no había problema. ¿Qué pasa? Surge el cristianismo. Apenas surge el cristianismo, los hebreos se le oponen con ferocidad, dicen que Jesucristo es un falso profeta y empiezan a atacar cada vez. No solo en Israel, sino fuera de Israel. Tenemos que leer la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, cuando veamos que Pablo, cada vez que iba a una población a predicar, iba primero a la sinagoga. Era como, era bueno, Pablo tenía como una anécdota, ¿no? Pablo era como para cumplir un deber, pero yo siempre en mi interior decía yo, oye, qué duro es Pablo. Pablo sabía ya que iba a predicar en la sinagoga, ya sabía que esos era como alertar a los enemigos. Tan pronto predicaban en la sinagoga y los judíos del área sabían que él iba a predicar y lo rechazaban, él se iba a predicar a los paganos, pero no lo dejaban en paz. Inmediatamente esos mismos se convertían en los conspiradores para hacer la vida imposible a Pablo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Pablo iba y les predicaba. Pero, pero en esa predicación, ¿qué ocurría? Ocurría con Pablo lo mismo que ocurría con San Esteban, que este texto lo dice, claro, dice Hechos 6 del 9 al 10, dice la palabra de Dios. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, silistenses y alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿De qué hacía Esteban?
Esteban estaba en plena discusión teológica y con las escrituras le estaba demostrando que Jesucristo era el Mesías. Entonces, eso obviamente a los judíos no les gustaba. Cuando Pablo iba a predicar, no les hablaba de otra cosa, sino de las escrituras. Y entonces ellos no les gustaban que la nuevo grupo o secta, como le llamaban ellos, que eran los cristianos, que somos nosotros, pudieran citar la escritura y usar su escritura para demostrar que Jesucristo era el Mesías. Efectivamente, eso le causaba una gran molestia y por lo tanto empezaron a atacar todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Adrián. Básicamente, para los hermanos que nos están viendo, tienen que entender, ¿verdad?, que el cristianismo nace como un movimiento religioso dentro del mismo pueblo judío. Y entonces Jesús mismo era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además, los mismos primeros cristianos, como nos comenta el hermano Roquel, ya habían oído a Jesús decir que él no venía a suprimir lo que era el Antiguo Testamento, como lo atestigua Mateo 5:17, sino que eso deja ver que por eso era que los cristianos reconocieron también como libros inspirados todos los textos que utilizaban los mismos judíos del Antiguo Testamento. Y por eso fue que se vieron esas dificultades, porque si entran en ese conflicto, debemos utilizar ¿verdad?, el canon breve de Palestina con 39 libros o el canon largo de Alejandría con los 46 libros. Y de hecho, si miramos profundamente la historia, sabemos que por causa de la persecución contra los cristianos, es que el cristianismo se extiende prioritariamente fuera de Palestina por todo el mundo griego y romano. Entonces, mirando eso con detenimiento, podemos ver que al menos en su redacción definitiva y cuando los libros del Nuevo Testamento se citaban a los libros del Antiguo Testamento, por decir más de 300 veces aproximadamente, naturalmente siempre se iban a citar en griego y siempre iba a ser según el canon de Alejandría. Y entonces eso era lo más lógico. Por tanto, que los primeros cristianos tomaron este canon griego de Alejandría porque los mismos destinatarios a quienes debían llevar la palabra de Dios, todos hablaban griego. Así que en conclusión, el cristianismo aceptó desde el comienzo la versión griega de los antiguos 46 libros. Y un detalle que es importante compartir, muchas veces nosotros escuchamos, bueno, nos dice, no, porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y bla, 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 bla. ¿Sabe qué era lo que estaba citando San Pablo como toda escritura? La Septuaginta, que dicho sea de paso, incluye los libros deuterocanónicos. Roquel. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Como muy bien Adrián ha hecho un excelente resumen, nos ha explicado todo esto para que vayamos viendo la historia, ¿no? Entonces, imaginémonos, hagamos un mapa imaginario, histórico de lo que estaba pasando. Estaban los apóstoles predicando, estaba todo el cristianismo se estaba creciendo en franco desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Los hebreos empezaron a preocuparse porque ya los perseguían, los atacaban, pero no había manera de detenerlos. Y ellos querían acabar con esa supuesta herejía del judaísmo y ya no les importaba porque en un momento el cristianismo dejó ya de hablarle a los hebreos y se dedicó más a hablarle a los paganos, pero incluso eso les molestaba. Así que ellos quisieron al máximo contrarrestar la influencia cristiana y tuvieron una reunión. Y óigame que este detalle es muy importante. Los hebreos, más o menos 60 años después, en el año 90, después de Cristo, tienen una reunión. Y esa reunión, ¿cuál era el propósito? Era de ver cómo podían frenar dentro del pueblo judío el crecimiento del cristianismo y supuestamente desautorizar de que ellos no podían usar las escrituras, no tenían la autoridad de Moisés, y etcétera, y etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen una reunión en Yamnia. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Porque hay gente que erróneamente le pone un nombre que no es correcto. Le llaman concilio y eso no es cierto. Y voy a permitir a leer una cita de un especialista hebreo que se llama H. Graetz. Dice, no existe unanimidad en cuanto a la existencia histórica de este concilio en el sentido que entendemos los cristianos, como lo sería, por ejemplo, el Concilio de Trento u otros, pues no se dieron las formalidades propias como un cuerpo de eruditos para promulgar decretos, etc. Entonces, dice el historiador, se le atribuye haberle dado el nombre de Sínodo de Yamnia y posteriormente los cristianos dieron
en referirse a él como el concilio de Jamnia. Igualmente se afirma que allí nunca se definió canon alguno de la escritura y menos que fuera obligatorio para los judíos. Lo hemos citado aquí para que para entender la argumentación que usan los hermanos anticatólicos, que empiezan a citar dicen que el concilio de Jamnia, y eso no fue un concilio, eso fue una reunión fundamentada en fariseos, y si usted lee, porque el texto se consigue en internet, te da cuenta de que es una reunión donde las conclusiones que sacaron eran muy ofensivas a Jesucristo, a la Virgen María, al cristianismo. Entonces sería poco menos que indecente que un cristiano le dé valor y no solo le dé valor, sino que le dé valor a nivel de concilio. Tiene un valor histórico en cuanto a conocer qué fue lo que pasó, pero darle autoridad a eso es totalmente absurdo. Entonces, entendemos que no es un concilio, ni se pretendía definir ningún canon, sino que fue simplemente una reunión donde se analizaron algunas cosas y se plantearon estrategias para frenar el avance del cristianismo. Esto lo dejamos en claro porque veremos más adelante cómo se pretende algunos hermanos justificarse a través de esto para decir de que ellos se van por un canon que ya hace tiempo la iglesia había desestimado y que se había ido por el canon de los 70. Entonces es importante, muy importante que lo tengamos presente porque muchas veces nos dejamos engañar. Adrián. Irónicamente, como comenta el hermano Roquel, muchas veces vemos que los hermanos vienen a traer esta decisión de los judíos alrededor del año 90. Siempre nosotros cuando damos fecha utilizamos el término aproximado alrededor porque sabemos que históricamente hubo un cambio en lo que fueron los almanaques o lo que fueron los calendarios. Así que cerca del año 90 de nuestra era, sabemos que los judíos tomaron esa decisión de no utilizar lo que era los 7 libros del canon de Alejandría. Entonces, aludir a esa decisión de una reunión anticristiana, de una reunión antimesiánica y de una reunión que dejaba mal parado todo lo que para nosotros es sagrado, pues, como dice el hermano Roquel, es bastante antiético. Darle autoridad a algo que sencillamente lo que hace es poner por el piso nuestra fe. Irónicamente también podemos ver que el hecho de esta decisión de los judíos porque vieron que los cristianos estaban comenzando a escribir nuevos libros. Claramente, cuando, ¿verdad? Como nosotros hablamos en el programa pasado, el desarrollo del canon bíblico, sabemos que hubo muchos escritos, tanto por apóstoles como por sus discípulos, como las cartas que hizo Pablo, etcétera, etcétera, donde hubo la necesidad de escribir toda esta información para que prevalecieran esas enseñanzas que se daban en ese momento. Entonces, a los judíos ver que los cristianos estaban escribiendo nuevos libros, que hicieron, espérate, ellos se van a la defensiva y de manera tajante no. De aquí para adelante nada tiene que ver, solamente lo que ya nosotros conocíamos, que era lo que posteriormente se le conoce como la Taná o los 39 libros que ellos decidieron adoptar, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, sin los libros deuterocanónicos por los argumentos que ya hemos hablado. Para no redundar, no vamos a seguir hablando de lo mismo. Hermano Roquel. Sí, entonces siguiendo con la historia, Adrián, para nuestros distinguidos hermanos, entonces fíjense algo interesante. Después ya el cristianismo sigue creciendo, ya el cristianismo toma su camino y bueno, sabemos que estuvo en persecución durante casi 400 años. El Imperio Romano tuvo una cruenta persecución contra el cristianismo, así que malamente podríamos organizar. Haciendo un repaso de lo que dimos en el programa anterior, ya sabemos que cuando la iglesia Constantino le da libertad de culto, ya no son perseguidos, no son enemigos del Estado, entonces ellos pueden empezar a organizarse. Y tempranamente ya en el año 382 al 397 en el Concilio de Roma, Hipona y Cartago, la iglesia infaliblemente define para los católicos, escúcheme bien, para los católicos, ¿qué consideramos nosotros nuestro libro sagrado o lo que hoy día llamamos la Biblia? Y ahí estaba compuesta 73 libros, ¿no? 27 en el Nuevo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento. Fundamentalmente esa es nuestra Biblia, esa es la Biblia católica que se
fundamento ya en el siglo IV. Así que, imagínense, estamos en el siglo XXI y hay 17 siglos, ¿no? Aproximadamente 17 siglos o 1700 años, como quiera ver, que ya nosotros definimos qué son libros inspirados para nosotros, ¿no? Y es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué lo reitero? Porque si eso lo hizo un concilio católico, compuesto por obispos católicos, compuesto por el Papa, que nosotros conocemos como el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, y definimos estos libros, entonces la Biblia, tal y como la conocemos, de 73 libros, pasa a ser la escritura sagrada del catolicismo. Y esto es importante porque hay gente que dice, no, que la Biblia es de todo mundo, que cómo se atreven a apropiarse de la Biblia. Pero si es que, ¿qué quieren que le diga? ¿Cómo quiere llamarla? Ahora, que ustedes se separan de la Iglesia Católica y deciden llevarse la Biblia, es como si se hubieran llevado el catecismo, se hubieran llevado otro libro. Y dicen, bueno, que nos vamos a basar en esto. Pero cuando se hace la reforma protestante de Lutero, la Biblia estaba hecha. Tenía 1400 años y él decide llevársela y decir que él es el que la interpreta correctamente y que los demás no la interpretan. Entonces, ojo, hermano no católico, investigue la historia y dése cuenta. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a Adrián. Adrián, si eso fue así, entonces, ¿por qué? ¿De dónde surge la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo quedamos de que ahora sí, por cerca de 1000 años, 1100 años por ahí, eh, hubo una sola Sagrada Escrituras, donde había 73 libros? ¿Cómo surge después que ahora, pues como un conejo salido del sombrero, ¿no? ¿Cómo surgió eso de que ahora hay unas Biblias que tienen 7 libros menos? Y lo más importante, Adrián, yo quisiera que me aclararas eso también, porque encima que vienen después te dicen a ti, no, los católicos le agregaron libros a la Biblia. A ver, Adrián, aclárenos este misterio, por favor. Bueno, lo primero es lo primero. Siempre la Iglesia Católica dicen que añadió 7 libros a la Biblia, pero la realidad es que la Iglesia Católica no añadió 7 libros a la Biblia. La Iglesia Católica añadió 27 libros, que son lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Eso es lo primero. Lo segundo es que históricamente, como comenta el hermano Roquel, ya para el año 1517 surge la persona de Martín Lutero, que tiene unas discrepancias con la iglesia que todos conocemos cuando hablamos de lo que es la historia de la mal llamada reforma protestante, porque no reformó nada, al contrario, deformó. Entonces, sabemos que cuando surge esa división y con todas las innovaciones que trae Martín Lutero, entre las que él trae está, como dice el hermano Roque, la libre interpretación de la Biblia. Él comienza a hacer su propio catecismo, él comienza a poner en duda los libros deuterocanónicos, y no solo los libros deuterocanónicos. Martín Lutero, si lo dejaban, sacaba la carta del apóstol Santiago, que habla sobre las obras, porque Martín Lutero dice que él añade, mira qué cosa, Martín Lutero es quien añade en la Biblia la sola fe. Él es el que añade la palabra solo por la fe, cosa que no dice la Biblia. Él sí añade esa palabra. Él quería quitar la carta de Santiago, él quería quitar el Apocalipsis. Bueno, él sí lo dejaban. Él mismo cogía y hacía un canon nuevo completito, él solo. Pero, a dónde vamos, ¿verdad? Mucha gente dice que fue Martín Lutero que los quitó. No, Martín Lutero, él los puso en duda. Él como que los puso en una esquinita, como dicen por ahí, pero él en ningún momento los quitó. Si lo dejaban, como te digo, quitaba muchísimos más libros, como puse el ejemplo, Santiago, Apocalipsis, entre otros muchos libros más. Ahora bien, ¿quién verdaderamente quita los libros deuterocanónicos en la Biblia? Se llama nada más y nada menos que las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas son quienes vienen y quitan eso de los libros deuterocanónicos. Incluso ustedes pueden ir a los portales de internet oficiales de sociedades bíblicas, y una de esas sociedades bíblicas, por ejemplo, la Trinitaria, ellos mismos son los primeros que dicen que ellos desde su fundación no quieren saber nada de esos libros que están en griego, que ellos se adhieren al canon esto de los judíos, que era lo que hablábamos ahorita, se están adhiriendo
a unas cosas que son anticristianas. Luego entonces hablan de las otras sociedades bíblicas que sí utilizan los libros deuterocanónicos y los ponen hasta como si fuesen cosas satánicas, ¿no? Que nosotros no tenemos que ver nada con ellos, que eso es un caballito de Troya que también utilizan las otras sociedades bíblicas, que las unidas, que vienen y dicen, no, aquí tenemos la Biblia con los deuterocanónicos. Es que la Biblia siempre ha tenido los deuterocanónicos. Ese caballito de Troya del Dios habla hoy para venderte una Biblia ecuménica o interconfesional, mira, eso es lo que te meten es ahí el caballo de Troya con todas sus traducciones mal hechas. ¿Usted quiere una Biblia con los 73 libros? Cómprese una Biblia católica. Eso es lo que usted tiene que hacer. Así que históricamente sabemos que Lutero puso en tela de juicio estos libros y las sociedades bíblicas fueron quienes los removieron. Y un dato más adicional para pasar el turno a mi hermano Roquel. Irónicamente, la primera Biblia del Oso o Reina Valera, como le quieran llamar, ya traían los libros deuterocanónicos, que no pueden decir que eso fue un invento de la Iglesia Católica. Las primeras Biblias protestantes traían los libros deuterocanónicos, que sociedades bíblicas posteriormente, por razones económicas o las que quieran inventar, sacaron los libros, ya ese no es problema nuestro. Eso, la bola, como dice el refrán acá, está en su cancha. Muy bien, gracias Adrián, excelente resumen. Y entonces, ¿por qué Martín Lutero? Algunos preguntarán, ¿por qué Martín Lutero le tomó tirria a eso como decimos nosotros? ¿Le tomó odio? ¿Por qué no le gustaba esos libros? Bueno, precisamente porque, como muy bien explicó Adrián, él le pone con el primer, el libre examen y entonces él empieza a inventar doctrina. Empieza a decir lo que le parece, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando conforme la gente empieza a buscar y encontrar, y él mismo en la Biblia se da cuenta que hay textos que contradicen lo que él enseña. Por ejemplo, él dice que solo la fe. Entonces dice Santiago que la fe sin obra está muerta. Entonces dice, oye, esto me contradice. Así que esa es una, le llamaba una encíclica perdón, sí, le llamaba una epístola, perdón, de paja. Imagínense cómo se expresaba. ¿Por qué? Porque encontraba un argumento sólido contra su enseñanza. Después buscó por toda la Biblia que dijera que solo la fe basta, ¿no? Y no encontró la palabra solo fe. Entonces él decidió en su traducción agregar que el justo solo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, para decir que la Biblia decía que solo por la fe. Pero también encontró, solamente para citar algunos ejemplos, miren los deuterocanónicos, la oración por los difuntos, que él también adversa, hay muchos protestantes, está en 2 de Macabeo 12:39 al 45, que se compara con 1 Corintios 15:29. La intercesión de los santos, por ejemplo, se encuentra en 2 de Macabeos 15:14, comparado con Apocalipsis 5:8 y 8 de 3 a 4. Y tenemos la intercesión mediadora de los ángeles que aparece en Tobías 12:15, que podemos comparar con Apocalipsis 5:8. Entonces, vemos solamente como unos ejemplos cómo en los libros deuterocanónicos encontramos enseñanzas que los católicos han enseñado desde siempre, encontramos doctrina que los católicos han enseñado desde siempre, pero que a Lutero no les gustaba. Entonces él empezó a decir que esos libros no eran inspirados. Entonces ustedes dirán, ¿y qué argumentó? Eso es lo que vamos a conversar de ahora en adelante. ¿Qué argumentos se usaron y que todavía se usan y que probablemente algunos son más técnicos que probablemente el protestante de a pie ni siquiera los conoce? Hay otros que son menos técnicos y que vamos a ver que son los que repiten. Por ejemplo, el primer argumento es que no eran escritos aceptados por los hebreos, cosa que es falsa. ¿Y en qué él argumentaba? De que decía que en Yamnia, casualmente que no fue un concilio, ni fue nada, ni era un estudio del canon hebreo, por decirlo así, o el canon del Antiguo Testamento, sino que fue una reunión anticristiana, como ellos rechazaron ese canon, entonces él dice que él se va a regir por la autoridad de los hebreos. Ahora, ¿por qué tenemos este tema? Porque entonces Martín Lutero se adhiere a eso y decide declarar no buenos, vamos a decir, y los puso aparte. Ahora, ¿qué pasó con las sociedades bíblicas que menciona? Dieron un paso grave. Empezaron a enseñarle a la gente que esos libros ya no eran deuterocanónicos,
sino que eran apócrifos. Y vamos a aclarar qué es deuterocanónico y qué es apócrifo. Tanto en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, el canon se fue desarrollando poco a poco. Entonces hubo libros que fueron aceptados al principio sin mucho problema y otros que fueron aceptados posteriormente. Por ejemplo, un libro deuterocanónico dentro del Nuevo Testamento era Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue muy debatido y fue aceptado casi al final. Entonces, ¿qué se quiere decir con los protocanónicos y deuterocanónicos? Protocanónicos es que fue aceptaron rápido, prontamente, sin mucho debate. Los deuterocanónicos fueron aceptados después, pero ambos son considerados inspirados. En el Antiguo Testamento también ocurrió lo mismo. Hubo libros que fueron aceptados de primeras, como decíamos, por ejemplo, el Pentateuco de salida, y otros libros que fueron aceptados poco a poco. Y estos que llamamos nosotros deuterocanónicos, que fue escrito en griego, fundamentalmente, que mencionamos, y vamos a recordárselo por si no lo sabe, no escucharon, que es Baruch, Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeo, Sabiduría y Siráside, que son libros todo del Antiguo Testamento, entraron o fueron aceptados posteriormente. ¿Por qué decimos que es una falacia? Porque los hebreos que tradujeron, hicieron la versión de los 70, fueron 72, según la tradición, judíos eruditos, que fueron y tomaron todo lo que ellos consideraban en su escritura sagrada, hicieron la traducción y convirtieron eso en una traducción distribuida en todo el pueblo judío. Entonces, como que ahora, ¿con qué autoridad en Yamia una reunión de unos cuantos deciden esto? Primero. Segundo, la versión de los 70 sí viene del pueblo judío. Y tercero, tenemos que tener algo muy importante. Si usted acepta que en Yamia es que tenían la autoridad, entonces había que rechazar todo el Nuevo Testamento, porque ellos rechazaron y dijeron que solo estos libros son inspirados y no hay más nada. Entonces ellos rechazaron el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo usted dice que unos tienen autoridad para esto y otros para otro? Ya para esa altura, la autoridad había sido pasada a los apóstoles. Jesucristo le había dicho, ustedes son los que tienen autoridad. El que usted escucha, a mí me escucha, y el que usted rechaza, a mí me rechaza. Ya la autoridad dejó de estar en el templo de Jerusalén y entre el Sanedrín. La autoridad la tenían los apóstoles, por lo menos para nosotros los cristianos. El que no cree en Cristo, que le conceda autoridad a quien él decida. Pero nosotros que somos cristianos, le concedemos autoridad a los apóstoles, a la tradición apostólica, a la iglesia, que fue la que entonces, a partir de esa, con la autoridad que le dio Cristo, define cuáles son los libros inspirados o no. Adelante, Adrián. También me gustaría compartir un dato histórico que le vuela a la cabeza a muchos, y cuando se hace señalamiento de los deuterocanónicos y que si el idioma griego y todo aspecto, algo que sucedió en el año 1947 es que los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y encontraron entre ellos los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico y Primera de Macabeo, escritos originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo, que esto quiere decir que solamente los libros de Sabiduría y Segunda de Macabeo fueron redactados en griego. Así que el famoso argumento de no aceptar los 7 libros por estar escrito en griego, eso se cae solito de la mata. ¿Qué tú crees, Joaquín? No, y también, Adrián, fíjate otro argumento. Miren, hermanos, ahora en adelante vamos, Adrián y yo vamos a conversar un poco de los supuestos argumentos, pero ya de por sí, miren lo interesante, lo que es la ignorancia. Algunas personas, quiero pensar que de buena fe, le dicen a los católicos, a usted le va a caer la maldición, porque la palabra dice que nadie puede agregar ni quitar nada de la escritura, y el que le cae eso le va a caer una maldición de Dios porque tocó la palabra de Dios, sin saber que ellos fueron los que se atrevieron, después de 1000 años de haber establecido ya el canon bíblico, cuál es la palabra de Dios inspirada, empezaron a sacar los 7 libros, empezaron a dudar de ellos, y no fue hasta el año 1800, digo, en el siglo XIX. 19. El siglo XIX sacaron alegremente 7 libros de la Biblia, y tienen una estrategia que sigue resonando hasta hoy en día, porque eso es lo que le repiten ellos a las personas que pertenecen a sus grupos, de que los católicos agregaron 7 libros a la Biblia, y las personas de manera acrítica, sin investigar la historia, repiten lo mismo y le dicen al católico desprevenido
oye, tú sabes que tu Biblia tiene libros que no son inspirados. O te dicen, no me cites esos libros, que esos libros son apócrifos. Entonces, ¿qué significa apócrifo? Que es un libro que no es inspirado, que no es aceptado por Dios, pero es falso porque esos libros los sacaron ellos. Ellos decidieron no tomarlos en cuenta. Entonces, la pregunta es la maldición de sacar libros de la Biblia o de atentar contra la Sagrada Escritura, ¿de quién es? Ahora, el otro argumento interesante aquí, Adrián, es el siguiente. Mira este argumento, dice, los libros deuterocanónicos no son inspirados. ¿Y cuál es la razón? Porque en el Nuevo Testamento no existe referencia a ellos. Entonces, ¿qué pasa, Adrián? Entonces, en pocas palabras, la inspiración de los libros del Antiguo Testamento se da porque deben ser referenciados en el Nuevo Testamento. Ahora, observemos esto. Los libros Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Abdías, Sofonías, Jueces, Primera Crónicas, Esdras, Nehemías, Lamentaciones, Nahum, no son citados directamente en el Nuevo Testamento. Entonces, si el criterio de inspiración es que tiene que ser citado en el Nuevo Testamento, entonces todos esos libros también tenían que haberse sacado. Entonces, ¿por qué sacaron unos sí y otros no? Así que ese argumento no tiene peso. Adrián. Dicho sea de paso, si miramos en el mismo antiguo pacto, se hablan de libros que ni siquiera están recopilados en el antiguo pacto. En el nuevo pacto también hablan de libros y de comentarios que ni siquiera están citados en la misma Biblia. Para más decirte, el mismo apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, podemos ver que dice, anteriormente les había escrito, lo cual nos deja ver que la primera carta a los Corintios no era la primera carta a los Corintios, ya había una primera carta a los Corintios. Entonces, ¿dónde está esa carta? ¿Qué vamos a hacer? Si aparece, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a añadir? ¿Vamos a bajar la primera y la segunda y vamos a ponerle segunda y tercera? O sea, son cosas que si profundizamos, se caen de la mata, como decimos en el barrio. Son cosas que no tienen ni pie ni cabeza para decirle argumentos, pero lamentablemente el que se está cayendo se agaja hasta de un clavo caliente. Bueno, Adrián, y hay otro tema interesante, fíjate. El argumento de que los libros deuterocanónicos no se citan es falso. Obviamente este programa no tenemos tiempo de citar, pero cuando los eruditos presentan ambas Biblias, ¿no? Una al lado del otro. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ponen la versión de los 70 en griego, se darán cuenta de manera taxativa que existe una enorme cantidad de citas y de temas que son abordados en los deuterocanónicos y que existen en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente para que no se deje engañar de que dice que eso no se cita. Pero ya vimos que el argumento que no se cita es falso, porque ya hay libros que ellos consideran inspirados y que no son citados y sí los consideran inspirados. Así que no se deje engañar. Hay otro argumento que se presenta. Dice, los judíos fueron los depositados de la revelación como se aprecia en el texto, o sea, de la antigua alianza. Dice Romanos 3, 1 al 2. Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todo punto de vista. En primer lugar, porque ellos les fue confiada la palabra de Dios. Romanos 3, del 1 al 2 dice, ahí viene claro, hermano, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios y por eso es que ellos fueron los que definieron. Bueno, primera argumentación, como dijimos, los que definieron la versión de la Septuaginta eran judíos, así que ese argumento no cabe. Entonces, ¿en qué se basó usted para determinar que lo que hicieron la versión de los 70 tenían más razón que los que supuestamente dicen en Yamnia? ¿No? ¿Quién? Y que durante aproximadamente más de 100 años el pueblo judío jamás rechazó, ni hubo ni una reunión para decir esa versión de los 70 es falsa, sino que fue muy posteriormente para atacar el cristianismo. Entonces, hagamos conciencia de los argumentos que usamos. El otro aspecto importante que quería decir sobre esto es que si usted se pone a pensar, cuando Pablo habla esto, está hablando en pasado, porque ya Pablo estaba diciendo, ya los mismos judíos se estaban oponiendo al cristianismo. Entonces los mismos judíos blasfemaban el nombre de Cristo y atacaban a los no conversos. Entonces,
¿cómo que Pablo le va a conceder autoridad? Dice, bueno, porque si Pablo le va a decir que a ellos le fue concedida la escritura, entonces le va a decir, bueno, háganle caso a los hebreos, y hacerle caso a los hebreos no creen en Cristo. Entonces lo que él estaba hablando de que los judíos había que respetarlos porque ellos, como venían de la antigua alianza, a ellos les fue dada las escrituras, porque efectivamente las escrituras del Antiguo Testamento son de origen hebreo todas. Entonces, eso es lo que él está explicando. Había que tener consideración y respeto por ellos, a pesar de la discrepancia que tenían, porque de ellos Dios le dio la promesa a Abraham, de ellos viene la ley, la tradición, la circuncisión, venía y las escrituras del Antiguo Testamento. A eso se refería Pablo, pero no le estaba concediendo autoridad, porque si no, también si ustedes se ponen a pensar, Pablo entonces hubiera tenido que ir al Sanedrín a consultar en vez de ir a Jerusalén de los apóstoles cuando él quería consultar qué era lo que era correcto frente a Dios. Adrián. Bueno, Roquel, antes de proseguir, tengo una duda. ¿Se escucha bien allá? Sí, es que no sé por qué de momento no escuchaba bien, pero mira, no sé si has escuchado también cuando dicen, no, que el libro de Tobías no puede ser inspirado porque afirma que Dios puede perdonar pecados gracias a la limosna. Y por ahí comienzan a descalificar el libro de Tobías. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema que bajo la óptica protestante basada en la sola fide, no hay entendimiento claro de la doctrina del mérito, la cual es interpretada por ellos con una vía donde los católicos compramos el perdón de los pecados por medio de las obras. Y realmente no es así. Los católicos creemos que la salvación es por gracia de Dios, pero también que Dios nos ha dado la gracia de recompensar nuestro sí hacia Él. Si quiere profundizar más, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Yo recomendaría que en este aspecto que lean sobre un estudio sobre el mérito que hizo el señor Charles Journet, que les va a ayudar bien, apúntenlo por ahí. Charles Journet, estudio sobre el mérito para que profundicen sobre esto que digo, porque como dice el hermano, no podemos estar toda la hora expandiéndonos. Pero por lo pronto, yo me limito a comentar que la idea de eso de que Dios recompensando nuestros méritos, ¿verdad? Con sus dones, está ampliamente enseñada en todo el Evangelio, hermano. Mira, ¿qué nos dice Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos dice Mateo 6:4? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público. ¿Qué nos dice Mateo 6:20? Más haceros tesoro en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde los ladrones ni minan ni hurtan. ¿Qué nos dice Santiago 5:20? Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador de error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y así podríamos seguir dando ejemplos bíblicos de que cómo estos, ¿verdad?, gestos nos ayudan, pero no seguimos expandiéndonos para que, ¿verdad?, beneficio de los hermanos, porque sabemos que el tiempo amerita. Roquel, te dejo por ahí. Sí, y Adrián, ya nos queda pocos minutos y yo quisiera dar un último ejemplo, y estamos dando estos ejemplos por vía de algunos beneficios de algunos, porque si han escuchado estos argumentos o no los han escuchado, vean cómo son argumentos falaces, que claro, que el que no conoce puede dejarse impresionar. Miren, otro argumento interesante me parece, dice así, en estos mismos libros que se aprecia que no pueden ser inspirados por Dios porque el lenguaje es vacilante. Por ejemplo, en 2 de Macabeo se dice, si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Dice, ¿cómo es posible? Si ahí dice clarito que eso es una obra de él y quedó imperfecta. ¿Y cómo queda imperfecta la palabra de Dios? ¿Cómo se atreve él a decir eso? ¿Se da cuenta? Eso es un libro humano, un hombre, y empiezan, ¿no?, con su retórica y su emoción y su discurso con énfasis. Entonces, él queda el católico asustado. Pero entonces, mire un poquito más adelante. Hay libros que los protestantes aceptan también como inspirados, por ejemplo, como el libro del Coelet que llamamos nosotros. Entonces dice Eclesiastés, o el Eclesiastés, dice 1:1, palabra de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces empieza el libro diciendo que es palabra no de Dios, sino palabra de Coelet, ¿no? Y hay otro texto también interesante, que es Eclesiastés también 3:21-22, dice, ¿quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de la vida de las bestias desciende hacia abajo?
a la tierra, veo que no hay para el hombre nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga. Pero, ¿quién guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él? Entonces, aquí vemos una serie de frases, hermanos, donde él está poniendo en duda todo. ¿Qué lenguaje más inseguro? Está preguntando, y a cosas que no le da respuesta. Entonces, si usted ve el libro del Coelet o el libro del Eclesiastés, entonces te diré si ese libro no es inspirado, porque ese libro, mire lo que está afirmando, ¿no? Incluso está poniendo en duda incluso la vida eterna. Está diciendo, ¿quién sabe si el hombre, el aliento del hombre va al cielo o no? Otro ejemplo, ¿qué dice Lucas cuando empezó su evangelio? Que él es uno más que ha hecho empeño de buscar la vida de Jesús y que él hizo investigaciones personales y ha hecho esta compilación. En ningún momento Lucas dice, no, aquí voy a hablarle de la palabra de Cristo, ni siquiera se atreve a decir, él dice, hice una investigación de los acontecimientos históricos y le estoy escribiendo este libro con el propósito de que dice, miren la parte interesante de Adrián, dice, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bien escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. O sea, él no dice, Dios me inspiró. ¿Y esto por qué se da? Bueno, hermanos, sencillamente porque los escritores sagrados no tenían conocimiento que ellos estaban escribiendo libros inspirados, ni tenían conocimiento de que ellos estaban escribiendo un libro que iba a ser parte de la Sagrada Escritura o de un libro sagrado. Ellos simplemente escribieron por inspiración de Dios y Dios los guió dentro de su vida y escribieron el libro sin saberlo. Entonces ellos, a su parecer, era obra humana, era un libro que hablaba de Dios, que hicieron con la mejor intención, pero ellos no tenían conocimiento de su inspiración. Por eso vamos a encontrar este tipo de manifestación. Entonces es absurdo querer agarrar un texto de un libro deuterocanónico y citarlo y decir que eso le quita la inspiración, porque cuando se aplica a otro, ocurre lo mismo. Entonces vemos que son argumentos falaces. Adrián. Algo que me llama la atención del libro de los Macabeos, que hay un suceso narrado en Segunda de Macabeos 7, cuando durante la persecución de los Macabeos fueron apresados 7 hermanos y su madre. Entonces sabemos que si leemos, el rey los torturó para que comieran alimentos impuros prohibidos por la ley. Uno tras uno murieron afirmando esperar la resurrección de la vida eterna. Eso lo vemos en Segunda de Macabeos 7, 1, 5 al 9. Entonces, este hecho claramente es citado en Hebreos 11:35. Apunten por ahí, este hecho de Segunda de Macabeos 7 es citado en Hebreos 11:35, donde nada menos que el autor de la epístola menciona todos aquellos hechos históricos que narran las escrituras sobre nuestros antepasados, hecho que no es narrado en ninguno de los libros protocanónicos. Y yo quisiera aprovechar, ¿verdad? Porque sé que el tiempo se nos está acabando, para comentar algo que quizá no va a gustar mucho a los hermanos allá, pero es importante, que no es posible negar la canonicidad de un libro porque contradiga la interpretación de cierta denominación y cuya interpretación es diferente de la iglesia entera durante la historia. En conclusión, el hecho de que un pasaje o un libro de la Biblia contradiga la doctrina protestante no quiere decir que no sea inspirado. Y voy a ir más allá, aunque me manden a la hoguera. Si vamos a ver el hecho de que algo no sea inspirado, ¿verdad? En cuestión de querer validar con la doctrina protestante, mira, si es así, al final de cuentas, la Biblia completa no sería inspirada porque contradice la doctrina protestante. Adrián, mira, ya que nos quedan unos minutos finales, miren el último argumento que yo quiero compartir. Hay unos que dicen, mire, lo que pasa es que los católicos incluyeron esos libros, esos 7 libros apócrifos en la Biblia en el Concilio de Trento, ¿no? Ellos ahí decidieron incluirlo, cosa que es totalmente falsa, porque mire, antes de que iniciara la Reforma Protestante, ya de 1438 a 1445, en el Concilio de Florencia, antes de la Reforma Protestante, ya se fueron ratificados los libros de la Biblia. Y
Ya como dijimos, el cuarto concilio de Cartago en el 419, en el tercer concilio de Cartago en el 397 y en el de Hipona en el 393, en el de Roma 382, ya se había definido el canon bíblico. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces acostumbra, cuando se da concilios, volver a ratificar lo que ya se había dicho en otros concilios. Entonces, hay gente que toma eso. Mire, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, que fue reciente, ¿no? Cuando se habla de la Sagrada Escritura, ahí se mencionan qué libros componen la Biblia y no fue que se definió en la década del 60 del siglo pasado, sino que se mencionan. Entonces, he dicho de otra manera, hermanos, mi conclusión, por lo menos de mi parte, es decirle que los libros deuterocanónicos siempre estuvieron en la Sagrada Escritura. Desde el canon judío ya pertenecían, ya tenían la tradición, y después, posteriormente, la Iglesia Católica los incluyó en lo que nosotros consideramos nuestro libro sagrado, la Santa Biblia, que están compuestas por el Nuevo y Antiguo Testamento. Y que eso fue en el siglo IV. O sea, estamos hablando de aproximadamente más de 1000 años antes de la Reforma Protestante, y que empezaran a dudar de estos libros ya vivieron pacíficamente en la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nos mostramos un aspecto importante, Adrián, de la desinformación, ¿no? Y vuelvo a contar la historia, ¿no? Esa es como la historia de alguien que contaban de que alguien encontró, dice que la historia cuenta que un mexicano, ¿no?, se encontró con un español y lo golpeó. Entonces la gente le pregunta, ¿por qué lo golpea? No, porque los españoles vinieron y hicieron esto y esto allá en México. Entonces dice la gente, pero oye, pero si eso pasó hace 500 años. Dice, que yo me enteré ayer. Y este cuento esta fábula, ¿no? Obviamente, lo que trata de ilustrar es que hay personas que no conocen la historia, y entonces cualquier cosa que le digan de un día para otro, piensa que fue así. Entonces, a mí me tocó escuchar, ¿no? A mí me tocó escuchar en múltiples ocasiones, antes de yo empezar a caminar en los caminos de Dios, a protestantes decir que la Iglesia Católica había incluido 7 libros en la Biblia. Y eso para mí era un quebradero de cabeza, porque yo decía, ¿cómo y por qué y de dónde ellos incluyeron los libros en la Biblia? Y usted que me escucha, que me ve, probablemente conoce a personas, o a usted le dijeron lo mismo. Ahora ya usted sabe que es falso. Ahora, como decía algún filósofo por ahí, cualquiera puede poner una objeción. Lo difícil es dar respuesta. Entonces, cualquiera puede hacer un argumento como ese, y mire todo lo que tuvimos que explicar en la historia para poder aclarar algo, pero alguien dice eso sin ningún fundamento y usted le cree. Tenga cuidado de no creer todo lo que escucha ni todo lo que es, sin por lo menos confrontarlo, investigarlo, cuál es el fundamento. Adrián. Y que, como habíamos comentado en el programa anterior del desarrollo del canon bíblico, si verdaderamente la Iglesia Católica hubiese estado corrompida y no hubiese tenido autoridad para recopilar lo que nosotros llamamos la Biblia, entonces todos los cristianos de las diferentes denominaciones no católicas, por obligación moral, tienen que reunirse en un concilio ecuménico y todos ellos buscar todos los libros existentes, y entre ellos mismos verdaderamente concluir cuáles son los verdaderos libros inspirados. Porque si determinan que son los mismos que ya determinó la Iglesia Católica, al final de cuentas le dan la razón a la única iglesia que Cristo fundó. Muy bien, hermano. Entonces, nosotros creo que con esto hemos cubierto este interesante tema de los libros deuterocanónicos. Y aunque le pedimos disculpas, aunque para unos puede parecer pesado, es muy importante, porque usted no puede permitir que alguien le ponga en duda la inspiración de la Sagrada Escritura. Tenga cuidado, porque hay católicos que cuando van a citar la Escritura y la citan ante un protestante, entonces no se atreven a citar los deuterocanónicos porque no lo aceptan. Ese es su problema. Usted cítela. En Segunda de Macabeo dice tal cosa, ¿no? En Tobías dice tal cosa. No, que esos son libros apócrifos. Bueno, usted no lo reconoce, pero para mí es palabra de Dios. Entonces, esconder la palabra de Dios porque el otro no la reconoce, ¿no le parece un poco extraño? Entonces tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, porque
ellos abiertamente mantienen sus argumentos, lo sacaron y no lo reconocen. Entonces nosotros, ¿por qué lo vamos a esconder? Igual pasa con la Virgen María, ¿no? Porque el otro no la acepta, entonces usted no se atreve a mencionar a la Virgen María, no, porque el otro se ofende, ese es su problema. Yo no veo problema con eso. Si usted, si el otro se ofende porque usted menciona a la Virgen María y usted va a ocultar a su mamá, bueno, es decisión suya, pero a mí no me parece correcto. Adrián. Ahí está claramente el pecado de omisión que muchas veces los hermanos no se dan cuenta y es importante luchar contra el mismo. Nosotros estamos llamados a llevar la buena nueva a todas partes y no podemos estar cayendo en ese pecado de omisión. Estamos llamados a llevarla y ay de mí si no lo hago. Hermanos, esperamos que la información haya servido de ayuda. Como siempre decimos, compartan esta información, dejen su comentario en la sección de comentarios, pero sobre todo oren para que este apostolado sea de bendición para todos, porque nosotros simplemente, como dice la palabra, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que nos tocaba hacer. Bueno, Adrián, la despedida, que ya tú eres el encargado de dar la despedida. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo y será hasta la próxima en este su programa Apologética. La verdad los hará libres. Que pasen buen día, Dios los bendiga.